Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús María y hoy voy a continuar, si Dios quiere, con la lectura del Sermón de la Montaña, incluido en el Evangelio de Mateo. Y si no me equivoco, pues me había quedado en el punto en el cual Jesús nos dice: vosotros sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Cuidad de no practicar vuestra justicia, cuidad de no practicar vuestra justicia. Fijaos lo que nos dice ya directamente. Cuidad de no practicar vuestra justicia. Bueno, directamente Jesús ya nos advierte de la tentación, de la inercia, de tomar por el camino ancho, que es el camino del ego, que es el camino en el cual al cual nos condiciona el pasado, al cual nos condiciona la culpa, al cual nos condiciona el error, al cual nos condiciona el juicio. El camino de la justicia, que como bien nos dice Jesús, no es la justicia de Dios. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Había una segunda parte. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Fijaos que aquí la palabra justicia nos está hablando de la caridad, de la compasión, del amor. Eso es lo justo, eso es lo equitativo, verdaderamente. Pero la mentalidad humana, vengativa, resentida, que rinde culto a las cuentas pendientes que hay que ajustar, que necesita culpabilizar a los demás, que necesita ser testigo de aquello que es reflejo de lo inconfesable dentro de sí. La justicia humana no es esa equidad, la justicia humana no es amor, la justicia humana es venganza, la justicia humana es castigo. De hecho, os lo comentaba en el vídeo titulado Abolicionismo Penal, que la justicia mundana de la mayoría de los estados, de todos los estados prácticamente, es un ensañamiento con los desfavorecidos, que tenemos ahí millones y millones de niños abandonados en zonas marginales, que serán muchos de ellos pues los delincuentes del futuro, y nos complace que eso sea así. Mientras que los delincuentes de guante blanco, los delincuentes de las élites, de la clase política, de la clase banquera, de la clase empresarial, esos delincuentes generalmente rara vez tienen que enfrentar a la justicia, y si excepcionalmente les acontece, pues disponen de los mejores abogados, disponen del dinero, del dinerito con el cual se corrompen miles y miles de jueces, porque son humanos y por lo tanto están expuestos a ser corruptos cuando son partícipes, cuando son activos de una sociedad que practica la justicia humana. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, fijaos que el reino de Dios, el reino de Jesús, no es el reino del tiempo y del espacio. Por lo tanto, no debemos entender que Jesús nos está prometiendo algo en el tiempo, en el futuro. Nos promete algo en la verdad de su reino. Mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo es el reino del tiempo, es el reino del espacio, es el reino de la dualidad, de la relatividad. Es el reino en el cual el cielo, que es la verdad, que es la bondad, que es el amor, y la tierra, que es la venganza, que es la guerra, que es la ira, que es la culpa, están separados. Y ese no es el reino de Jesús. El reino de Jesús es aquel que Él nos dice que está en nosotros. En vosotros está el reino de los cielos. Y por lo tanto, por eso Él se proclama nuestro hermano. Por eso Él no se proclama un ser superior con respecto a nosotros. Entonces, ¿qué servicio podría prestarnos? ¿Qué servicio podría prestarnos aquel que se proclamara como ser, aquel que fuera un ser superior? Aquel que no fuera nuestro maestro, nuestra guía, nuestro referente. Es lo que ha pasado durante tantos siglos, desgraciadamente, que la condición humana adapta el mensaje que nos inspira, que nos eleva de Jesús, lo adapta para su realidad ególatra, para su realidad egocéntrica, para su realidad antropocéntrica, para su realidad en la cual el cielo, el reino de Dios, y la tierra, el reino de los hombres, el reino mundano, el reino de la venganza, el reino de la justicia, que es castigo, están separados. Entonces inconscientemente hacemos esa adaptación, y eso es lo que hacen sin excepción todas las iglesias mundanas.
Cualquier iglesia mundana es un desafío a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ya la crea Dios. Y todos somos partícipes, todos y todas somos partícipes de esa iglesia. Lo dice incluso la teología católica. La iglesia de Dios es la comunión de los ángeles y de los santos. Eso es la iglesia de Dios. Es decir, que lo angélico y lo santo que hay en nosotros, que es el reino de Dios al cual se refiere Jesús, es partícipe activo de esa iglesia. Por tanto, cuando hagas una limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles. Cuando ya nos ceñimos a la tradición, pues entonces todo es hueco, todo es mecánico, todo no tiene corazón, no tiene sentimiento. Ya os ponía en alguna ocasión el ejemplo de la saeta, que canta el técnico saetero con gran perfección desde su balcón en el concurso de saetas, con su corbata, y no vemos, a veces pues no vemos sentimiento, no vemos la emoción propia de una oración, que es lo que verdaderamente es una saeta. Y luego el abuelo o la abuela en la calle con la voz ronca canta su saeta y esa nos emociona. ¿Por qué? Porque a ese saetero o saetera le está saliendo del corazón, es una oración, es un sentimiento religioso que está expresando. Entonces ahí es donde está la verdad del espíritu, la verdad de la oración, la verdad de lo trascendente, de lo metafísico, no en un concurso en el cual canto una saeta para ganar y que me den un dinero. Eso no es nada que tenga un auténtico valor, eso no es espiritualidad, eso no es religiosidad, eso es competición. Y la justicia humana es, al igual que la competencia, forman parte de ese mismo mundo que no es el reino de Dios. En el reino de los hombres, que no se reconoce en el reino de Dios, tenemos que competir. Por eso queremos medrar en la sociedad, queremos llegar a lugares relevantes, conseguir títulos, diplomas, los colgamos de las paredes para presumir, para que quede claro que no somos como esos desgraciados que no han estudiado nada, o que tenemos que estar comparándonos con otros permanentemente. Ya os ponía en más de una ocasión el ejemplo de que eso que aún se da en algunos países pobres, ¿no? De personas ricas que les gusta rodearse de mendigos, ¿no? Para así mimarse sus egos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo y eso lo han aprendido de la falsa religiosidad occidental, de la mentalidad competitiva propia de Occidente. Bueno, pues nos decía Jesús que cuando hagas una limosna no lo vayas trompeteando por delante. No estás exagerando, Jesús, eso era algo común. Antes, cuando no había periódicos ni televisiones para que los alcaldes ahora que inauguran un puente, inauguran un museo, inauguran un monumento y sale el alcalde ahí, inauguró y pone su propia placa. Con el dinero público se financia su propia placa. El alcalde, don Gregorio Gómez Martínez, inauguró el excelentísimo alcalde. Se pone su placa ahí, él mismo con tu dinero. Eso es trompetear, como hacían los fariseos, los hipócritas. Dan homenajes a las personas ilustres y lo que hacen es homenajearse a sí mismos. Esos son los cínicos ególatras que desgraciadamente nos gobiernan en la mayoría de las instituciones públicas, porque son los enemigos de Jesús, los enemigos del mensaje claro, razonable, transparente que Jesús nos da en su sermón, en este sermón de la montaña. Enemigos somos todos cuando no somos receptores de este mensaje, pero igualmente ese mensaje es para todos y para todas sin excepción, para los políticos, para los banqueros, para los ateos, para los que están en prisión porque han cometido delitos. Jesús comparte la verdad de su mensaje con todos y quiere sembrar esa semilla en todos los corazones. Nosotros, yo, el primero, pues nos equivocamos, juzgamos, jerarquizamos las personas, estigmatizamos a uno, señalamos para aquí, para allá, porque no tenemos esa santidad, no hemos manifestado esa santidad en la cual se ha reconocido Jesús, y por eso es nuestro Maestro, y por eso nos invita a reconocérnosla en nosotros. Cuando des limosna, no vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres.
En verdad os digo que ya reciben su paga. Si tú quieres honores mundanos, pues entonces ahí tú estás definiendo cuál es tu pretensión. Si tú quieres ser presidente de, director de, doctor en, máster en, si eso es lo que tú quieres para pavonearte, pues tú ya te estás definiendo, que tus laureles son mundanos y esa es tu única aspiración y eso es lo que a ti te complace, te satisface. Por lo tanto, no estás rindiendo esos logros al altar de ese reino de Dios que está en ti. Y ese reino de Dios es el que te impele a servir a tus semejantes, a permitir que todos esos logros sean para bien de todos tus hermanos y hermanas. Y eso es lo que Jesús nos está dando a entender aquí. Si quieres satisfacciones mundanas, pues ya estás pagado, ya estás pagada si eso es lo que estás buscando, si eso es lo que buscamos, y lo buscamos siempre desde el ego, desde la ilusión que creemos ser cuando no nos reconocemos en esa verdad, en la verdad del reino de Dios que está en nosotros. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es un ejemplo muy explícito, como siempre Jesús nos pone, ¿no? Dichosos sois vosotros que no necesitáis de parábolas, de palabras para comprender, porque comprendéis en vuestro corazón. Eso lo dice también Jesús en otro pasaje. Las palabras están expuestas a ser malinterpretadas, a ser juzgadas, y las personas, los ateos, agnósticos, escépticos, los reaccionarios, que escuchan este mensaje desde una predeterminación a combatirlo, pues lógicamente ellos ya lo están desechando sin siquiera comprenderlo. En cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Os recuerdo lo que Jesús nos dice en otro pasaje, creo que también de este mismo sermón, que nos dice que seamos luz para todos los demás, que nuestros actos sean evidentes, públicos. Es decir, esto aparentemente contradice lo que aquí se nos dice. Por eso todo hay que entenderlo en el contexto global del sermón. Jesús quiere que los frutos sean evidentes, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de reconocerte en el reino de Dios, de reconocerte en la verdad que te hace libre, que los frutos sean evidentes para los demás, para que así sean como una semilla en sus corazones. Pero también nos dice, no te pavonees dando limosna para que te premien en el mundo, para que te premien mundanamente, para que te den laureles mundanos, porque eso es que inconscientemente te estás comparando con otros que crees que no das limosna. A lo mejor eso das limosna y no lo trompetean por las calles. Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, así tu limosna quedará en secreto. Secreto, la palabra secreto y la palabra sagrado tienen una etimología muy parecida. Lo secreto es lo sagrado, lo secreto es lo santo, sacred, secret. En inglés incluso se parece mucho más una palabra con la otra. Pero es secreto en la medida en la que nos hemos apartado de eso que es sagrado en nosotros, en la medida en la que hemos ido incorporando velos que nos impiden reconocernos en esa verdad, en ese reino de Dios, en esa santidad. Entonces lo hemos convertido en un secreto. Que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que verlo en lo secreto, te recompensará. Entonces Jesús, que quede bien claro esto, no nos dice que nos escondamos para hacer el bien a nuestros semejantes. Nos dice que no nos pavoneemos rindiendo al falso altar del ego nuestras buenas obras. Pero cuando te reconoces en esa santidad, es imposible que tus buenas acciones, que son consecuencia de ese reconocimiento, una consecuencia natural de reconocerte en la verdad que te libera de todos los límites, de todas las prisiones, de todas las servidumbres, que son los condicionantes del pasado, en los cuales sembramos la culpa, que es exactamente lo contrario de esa verdad que nos libera de ella. Como os comentaba, cuando nos reconocemos en ese reino de Dios, es imposible que los frutos de ese reconocimiento no sean públicos. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús utiliza la palabra Padre porque eso es lo más sagrado, lo más santo, lo más elevado para la mentalidad de sus contemporáneos. Entonces Jesús utiliza el lenguaje
que es apropiado para todos los elementos culturales, religiosos, sociales que tienen ascendente en esa época. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas. Fijaos la degradación que habría en esa época por esa mentalidad de ceñirse a lo tradicional, a la letra muerta en un texto, por esa mentalidad, esa necesidad de pavonearse públicamente para compararse con los demás, ¿no? Y ver eso como algo normal. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. Soy puro, ¿no? Como decía algún libro que leí, ¿no? Soy puro, soy auténtico, soy santo, no soy como estos pobres pecadores, sucios, bajos, decadentes. Estoy contigo, Señor. Oh, Dios mío, no soy como esos sucios. Todo es hipocresía pura, y lo peor es que cuando obramos así no somos conscientes de esa misma hipocresía. No somos conscientes de que somos esclavos de la dualidad. En lugar de hacer uso de la dualidad, que es lo que hacemos en el mundo, lo que tenemos que hacer en el mundo, tomarlo como una herramienta que nos permite comunicarnos, porque siempre somos dos. Siempre estás tú y yo, siempre es así, nosotros y vosotros, siempre son, y la relación, siempre, esa es la Santa Trinidad, siempre somos dos, siempre somos tres, siempre somos uno. La unidad es la manera de ser de Dios, de Dios, no de la condición humana. La dualidad es la manera de manifestarse de la condición humana, pero nuestra verdad está en esa unidad. Y la Santa Trinidad es la que nos da sentido a esa aparente contradicción de la unidad y de la dualidad. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre. Todos necesitamos de esa intimidad con la divinidad, con nosotros mismos, con nuestro mundo interior. Todos necesitamos de momentos de reflexión, de oración, de meditación, de relajación. Hemos venido aquí a este mundo a tener aventuras, ¿no? Bien aventurados los que tienen aventuras, a tener experiencias, pero igualmente necesitamos de la reflexión. Por eso el sueño también es como una especie de estado de reposo, de actividad alternativa, porque el descanso es como una actividad alternativa. Cuando dormimos nuestra mente no descansa, nuestra mente sigue trabajando, y precisamente por eso soñamos. El sueño, como os comentaba, es como obligarnos al reposo, aunque nos quisiéramos negar a él. Pero verdaderamente todos necesitamos entre experiencia y experiencia, entre aventura y aventura, entre situación social y situación social, necesitamos de un momento de reflexión. Es importante que ese momento de reflexión no sea un darle vueltas vano a la cabeza, porque tú no eres una mente lucubradora, inquisidora. Cuando eres una mente inquisidora, lo que haces es mandar a la hoguera a lo más sagrado, privarte del reino de Dios, que verdaderamente no te puedes privar de él. Pero en el sueño mundano del hombre que se cree separado, nos podemos imaginar que nos privamos de ese reino de Dios, que nos privamos de la incondicionalidad, del amor, de la santidad, de la verdad. Entonces, como os comentaba, todos necesitamos de algunos más, otros menos. Existen infinidad de perfiles humanos. Unos son más introvertidos, otros más extrovertidos. Aunque generalmente, como bien escuchaba ayer en un vídeo que estuve viendo, generalmente el común de las personas no son ni lo uno ni lo otro, sino que somos ambas cosas, y en algunos momentos, en algunas situaciones, somos más extrovertidos, y en otros momentos u otras situaciones pues somos más introvertidos, ¿no? Bueno, pues nos decía Jesús: cuando vayas a orar, entra en tu aposento, no solamente tu aposento físico, sino el aposento de tu corazón, de tu intimidad, de tu interior, de tu soledad. Y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto. Tu Padre está allí,
en tu aposento. Tu Padre está en todas partes. Dios, la divinidad, está en todos los lugares. Allí donde tú estás, ahí está el reino de Dios. Pero también está la condición humana que puede negarse ese reino en sí. Entonces la condición humana es una condición de elección. O te reconoces en el reino de Dios, o reconoces el reino de Dios en ti, que viene a significar lo mismo, o haces lo contrario, que es una elección falsa que te va a llevar a la verdadera tarde o temprano. Y al orar, no charléis mucho. Al orar, no charléis mucho con los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Esta también es una gran lección que nos da Jesús. Ya os comentaba en algún vídeo anterior que Jesús es maestro de la oratoria. No es como yo que digo un montón de palabras y hago un vídeo de 1 hora para decir lo que a lo mejor una persona que supiera condensar diría en pocas frases, ¿no? Al orar, no charléis mucho con los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. La palabrería también es una evasión. Muchas veces nos habituamos a hablar y hablar. Pensamos que porque estamos intentando compartir cosas trascendentes, eso justifica nuestro permanente charloteo, cuando en realidad hay algo que nos está invitando a actuar, a abandonar. Es una zona de confort también. Esa charlatanería permanente, por mucho que estemos hablando de temas trascendentes, a veces puede convertirse en una zona de confort. Nos acomodamos a ella e inconscientemente le damos la espalda a desafíos que se nos están presentando porque estamos acomodados en esa palabrería repetitiva. Al orar, no charléis mucho con los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, el reino de Dios que está en vosotros. Hágase tu voluntad que es la única voluntad. La voluntad de poder es, por lo tanto, una negación de esa voluntad, del poder de la voluntad de Dios que está en ti. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en el reino de Dios, en el reino de los cielos que está en nosotros, como en aquello que manifestamos, en esta tierra en la cual nuestra única vida verdadera es el manifestar ese reino de Dios. Así en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Aquello que necesitemos, aquello que sea preciso. No solamente se refiere al pan. El pan es algo que alude a todo lo que precisamos, todo lo que nuestro cuerpo precisa, por ejemplo. No solo nuestro cuerpo. Necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos comprensión, necesitamos que nos escuchen, necesitamos escuchar, necesitamos servir. Todo eso es el pan de cada día. Todo eso es lo que necesitamos para ser lo que somos en cada jornada. Vivimos en un mundo de reciclaje natural. Esto es reciclaje. Esto es una parte de la cadena de reciclaje natural de la tierra en la cual estamos integrados, somos parte de la tierra, aquí en el mundo. Aunque el reino de Jesús, que es nuestro reino, no sea de este mundo. Pero este mundo ni es bueno ni es malo. Si aparenta ser malo o si aparenta ser bueno, es como consecuencia de lo que nosotros manifestamos. Es como consecuencia de la capacidad que hemos tenido o que tenemos de dar noticia de ese reino de Dios en nosotros, de informar. Informar es dar formas. Informar es dar forma, dar forma a aquello que no tiene forma. Dar noticia de aquello que no es perceptible por los sentidos. Y ese es el milagro de la vida en el mundo. Saber compartir aquello que es invisible a los ojos, ¿no? Como decía
El Principito. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nunca debemos tener cuentas pendientes. Si tenemos cuentas pendientes con el pasado, con nuestros semejantes, con situaciones con respecto a las cuales nos sentimos resentidos, eso nos está condicionando, es un veneno para nosotros mismos. Nos estamos privando del goce del presente, del gozo del presente, del aquí y del ahora, que es algo absoluto, que es nuestra única realidad. Solamente existe un tiempo, el tiempo del presente. Y presente significa regalo, el presente de la vida, es el regalo de la vida es un regalo, ¿no? Como decía la hija de Emilio de Bellota, ¿no? O de Villota, la piloto que falleció hace algunos años. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hemos perdonado todo, lo hemos perdonado todo. Porque si llevamos una carga, es un impedimento que nos estamos poniendo para manifestar ese reino de Dios que está en nosotros, que está aquí ahora en nosotros. Y por lo tanto, es una negación de nosotros mismos. Otra cosa es que creemos un personaje bien elaborado que se pueda creer lo contrario. Eso desgraciadamente, o por fortuna, o lo que sea, pues podemos hacerlo en el mundo. Y eso es lo que acontece con determinados personajes de las élites, ¿no? Que ellos se creen que todo empieza y termina en el mundo. Ellos se creen que son propietarios de terrenos, de latifundios enormes. Ellos se creen que tienen poder por ser presidente director y no tienen ningún poder, están aquí de paso. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en tentación. La tentación de tomar el camino ancho en vez del camino estrecho, como Jesús nos pone este mismo ejemplo. El camino estrecho no es que Dios sea un tío exigente y que nos quiera despistar y que ha puesto Dios un camino ancho ahí para verlo, que todos lo veamos, y un camino estrecho para que lo veamos unos pocos. No, es nosotros lo que hemos hecho eso. El camino ancho es la voz del ego, el camino ancho es la inercia, el camino ancho es lo primero que queremos hacer, porque nos hemos habituado a hacer eso. Y el camino estrecho es aquello que hemos desechado, desgraciadamente, aquello que desecha el ego, pero que verdaderamente es la verdad que nos hace libres. Entonces eso es a lo que Jesús nos invita. Cuidaos de vuestros propios aprendizajes, que os han condicionado a tirar por ese camino, a tener inclinación a elegir siempre el camino ancho que os niega la verdad que os libera. No nos dejes caer en tentación, esa es la tentación de negarnos en el reino de Dios, de negar el reino de Dios en nosotros. Mas líbranos del mal. No nos dejes que nosotros caigamos en la tentación, pero ese poder que tú tienes, Señor, que está en nosotros, divinidad, esencia de vida, ese poder sé que siempre va a estar al servicio de aquel que quiera alinearse con tu voluntad. Mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Dios no puede perdonaros si vosotros no perdonáis. No porque esa sea su voluntad, sino porque está siendo la nuestra. La nuestra es creer en el pecado, en el castigo, en la venganza, en la deuda pendiente, en las cuentas pendientes, y por lo tanto nosotros ya estamos creando nuestra realidad, una realidad de contraste, una realidad que necesita ver, me debes algo, te hice algo. Entonces al pensar que tenemos una carencia debido a algo que aconteció en el pasado, nos estamos negando la plenitud del eterno presente de la vida, nos lo estamos negando aquí y ahora a nosotros mismos, porque tenemos apego generalmente a cosas materiales. Pero fijaos que el que tiene desapego le da igual lo que le acontezca, le da igual ser pobre que rico materialmente, le da igual tener muchos conocimientos mundanos o no tenerlos, porque la verdad de todo es el gozo de ese presente de la vida. Jesús nos invita al placer mundano también,
Solamente la persona espiritual puede disfrutar de los placeres mundanos. Aquel que tiene apego a ellos no los disfruta, son meramente evasiones de la verdad que está en sí mismo. Son compensaciones. Y Jesús nos dice en algún otro fragmento que seamos como esas aves, que se despreocupan por todo. A esto algunas personas responden, sí, se ha ido mi niña que ha salido y son las 3 y ya está sin preocuparme. Pero esa es una realidad que hemos creado nosotros, la realidad del miedo, la realidad de estar tenso, de la realidad de la ansiedad. Esa la hemos creado nosotros, eso no lo ha creado Dios. Si todos viviéramos como esas aves, como nos dice Jesús, no estaríamos preocupados por el futuro ni condicionados por el pasado. Entonces viviríamos en una realidad de gozo del presente. Y en este mundo, tal como es, podemos vivir así, porque eso no significa que nos privemos de lo material, que nos privemos de los progresos tecnológicos. Significa que todo eso lo enfocamos desde el que se acepta en la integridad, en la verdad, del que es movido por la certidumbre, que eso es sinónimo de reconocer el reino de Dios en nosotros, es sinónimo de permitir que la verdad nos libere. El próximo día, si Dios quiere, continuaré con la lectura de este sermón de la montaña. Gracias, bendiciones, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.